Vale, hoy tenemos aquí el profesor Livio Rossetti de la Universidad de Perugia, Italia. El profesor Rossetti es un profesor de filosofía antigua, griega en particular, pero también de didáctica de la filosofía y tiene una gran carrera, sobre todo sobre Platón y la antigüedad del V siglo delante de Cristo. Hoy voy a hablar de la Atenas clásica, una polis profesional del derecho. Es bastante. ¿Qué decir? Muchas gracias. Es un privilegio de ser aquí y de descubrir una parte del mundo que no conocía del todo, ¿no? Y primero la ciudad, digamos, desde el domingo, una experiencia preciosa y claro, ahora ustedes aquí es campus universitario, ¿no? Es un poco un mundo que se descubre poco a poco, ¿no? Y por eso es un gran privilegio y agradezco de ser aquí con vosotros. Y quiero dar las gracias también a una señora de Madrid, la licenciada Carmela Navarro Agulló, que me ayudó en la preparación de este texto, digamos, en el proceso de desbarbarización de mi castellano. Bueno, lo que me pregunto es quién es en la Atenas clásica, la que conocemos mejor, la de los siglos V y IV, quienes tenían una cultura jurídica y aseguraban la perfección formal de las leyes, de los decretos, nomo y psefismata, los registros, las cuentas, la gestión de los procesos, la formación de los oradores, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si se exceptúan los sofistas y los logógrafos, que son más o menos las mismas personas, parece que no hubiera ningún verdadero profesional, ¿no? Esto es el objeto primario de mi ponencia. Ningún verdadero profesional. Sin embargo, lo que vemos es que hay una producción de psefismata de muy buena calidad, un gran desarrollo del arte retórico, una máquina jurídica compleja, y todo eso supone una clase de gente con un buen nivel profesional, pero ¿dónde están los especialistas, los profesionales del derecho en las Atenas clásicas? No se ve. Empezamos con examinar algunos objetos materiales que he llegado conmigo. Antes que nada estos, ¿sí? Lo da la señora, y le doy, y dejo algunos otros, digamos, que pueden servir a, no sé. Bueno, estos objetos son los pinacchia, como se lee en el posterior. Los pinacchia llevaban a cabo una función comparable a la de nuestro carnet, de el bancomat, no sé, ¿no? de la época, carnet de identidad del juez popular virtual, es decir, del ciudadano autorizado a servir como juez popular. Y digamos, lo que se preserva en los museos, ¿no? En el Museo de la Agora, son objetos más o menos de esas dimensiones, un poco más grandes, ¿verdad? En bronce, pero se sabe que a los tiempos de Aristóteles fueran de madera. Pero observamos estos objetos en bronce. Tiene 4 marcos imprimidos en el bronce, como se realiza una moneda, ¿no? Con una impresión fuerte. Y uno, en la derecha, en alto, es la letra E, con, digamos, un tratamiento un poco particularizado, como se ve. Y además tenemos estas escrituras lisanías. Examinamos el lambda de lisanías. Se presume que un agujero permitía realizar 3 foros perfectamente idénticos. Digamos que aquí tenemos
unos 50 foros, no hizo la adición, pero más o menos unos 50 foros perfectamente idénticos uno y del otro, y además con el bronce cálido y con un hierro se trataba de montar una línea muy cuidada de un foro hasta el otro, de manera, digamos, pertinente, con una persona que sepa a qué sirve todo eso, y con ideas muy precisas para escribir. Y aquí tenemos el nombre personal, Lisanias, y Eupiri el nombre del demos. Falta el patronímico. Pero esto significa que cada juez popular, en cierta época, tenía su propia tarjeta realizada con este cuidado, con un cuidado muy alto. Y el primer punto que yo estoy, el primer punto que se puede decir es que este cuidado supone una profesionalidad, una organización. No se realiza de hoy a mañana una cosa de este género, y no se realizan unos 3 o 4 mil objetos de esta manera, o 5 mil en teoría, o quizás 6 mil objetos de esta realizados, cada uno individualmente, tuyo, el mío, el suyo, diferentes, con mi nombre, mi demos de pertinencia y todos los sellos que se requieren. Es una cosa muy rara, extraordinariamente rara, para hacer cosas, para ponerlos aquí. Este es un objeto, digamos, un facsímile realizado por una alumna mía, mejor por el padre de una alumna mía, que me dijo, sí, yo podría pedir a mi padre de realizar algo. Digo, sí, pero dos, uno lo considero algo absolutamente precioso, porque aquí están las fotografías, ¿no?, del producto estándar. Tenemos ningún ejemplar se preservó y llegó hasta nosotros entero, ¿no? Solo, digamos, así son 5 columnas de unos 40, con unos 40 ¿cómo se llaman estos? Unos 40, yo lo escribí de alguna parte, digamos, grietas, ¿no? Se llaman grietas estas, ¿verdad? Unos 40 grietas para columna, y las letras hasta el capa. Sí, más o menos es así. ¿Y cómo funciona? Aquí se pone, digamos, de las pequeñas esferas que ellos se llamaban cuboi, pero no esféricos, ¿no? Cubo blanco y cubo negro, y era para el sorteo, para decir, sí, por ejemplo, todos estos jueces virtuales, vamos a ver si es el cubo blanco, sirven como jueces en este tribunal. Si es el cubo negro, regresan en su casa, o quizás esperan, porque supongamos que hoy se reúnen 4 sesiones del tribunal, intentan ver si la segunda sesión te utiliza, y porque hay un pequeño pago, entre otros. Y vamos a practicar cómo se realiza es la perfección tecnológica que me parece encantadora. Yo fui así. Y después, negra, no sé, vamos a ver por la segunda, la línea beta, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Negra, otra vez. Intentamos otra vez. La línea gamma, finalmente, blanco.
Bueno, es precioso, ¿no? El trabajo realizado por el padre de esta alumna mía, pero digamos, es precioso lo que se realizó en Atenas a los tiempos de Aristóteles. Aristóteles, en su Atenaion Politeia, la constitución de los atenienses, dedica 3 capítulos, desde el 64 hasta el 66, para describir este aparato tecnológico tan raro de la ciudad donde él vivía, ¿no? Y, digamos, tiene un interés el hecho que este extranjero, como Aristóteles, se preocupa de describir con detalle una tecnología realizada no en su ciudad, Staquira, sino en Atenas. Y bueno, escribe Aristóteles que cada juez tiene en su mano el pinaquion de madera con su nombre escrito, el nombre de su padre, patronímico, el demo y la letra del alfabeto hasta la capa. Los 10 tribus, ¿no? Toda la población, 10 tribus. Tribu, no sé cómo se dice en español, y la 10ª letra es capa. Y esto es, digamos, esto se entiende que los pocos pinaquios descubiertos son todos de bronce y no tienen patronímico, ergo son un poco posteriores a los tiempos de Aristóteles, de cuando fue escribida. Aristóteles escribió la Constitución de los atenienses, pero se trata de la misma cosa. Esto se llama clerotherion, ¿no? Estos son la spinaquia y estos son los cuboi que se ponen aquí. Aristóteles sigue explicando, bueno, teníamos no menos de 20 clerotherion de la altura de 1 metro y 20, más o menos, 2 para cada sección del dicasterion, para la sección del tribunal. Y explica Aristóteles que una vez que cada juez haya puesto su pinaquion en la cesta sobre la cual está impresa la misma letra que se encuentra en su pinaquion, los beta, los gamma, ¿no? Y después que el encargado agite la cesta, el tesmóteta saca un pinaquion de cada cesta. Y lee, su nombre es Giombini, para decir. Y el ciudadano Giombini, el ciudadano está encargado de poner los pinaquios aquí, todos los alfa, ¿no? De manera que es un ciudadano cualquiera que se encarga de cumplir con este servicio esencial para asegurar el azar en la selección de los jueces populares. Entonces es una máquina que asegure el azar en la selección. Me parece algo bastante impresionante, porque supone muchísimas cosas. No solo millares de tarjetas, ¿no? Sino 20, 25 objetos en piedra realizados como se ve, no digo los cubos, ¿no? Y yo me permití de hacer una suerte de fiction, porque se supone que se necesitaba un grammateus, que un grammateus pudiera hacer la proposición al tesmóteta, al señor tesmóteta, diciendo: señor tesmóteta, he pensado que se podría realizar una máquina para conseguir que la selección de los jueces sea estrictamente aleatoria y sin contestaciones de alguna manera. Curioso, ¿y cómo? Podía decir el tesmóteta. Estoy pensando en una máquina de piedra con cubos blancos y negros que caigan al azar.
el color de los cubos podría decidir que un juez popular determinado fuera elegido como juez en la primera o la segunda o la tercera sección del tribunal que dictara las sentencias ese día concreto. De esta manera todos podrían ver si el cubo era blanco y negro, y no es una mala idea, pero ¿de qué manera se identificaría a los jueces potenciales? No lo sé, pero supongamos que hacemos orificios y tarjetas individuales que se colocarían en dichos orificios. ¿No podría funcionar? Al fin y al cabo, lo que se necesita es que se vea claramente lo que pasa. Me alegra ver que tienes buena cabeza, podría decir el tesmócrata. Así que piensa en los materiales que se necesitan. Y este secretario podría pensar que este tesmócrata es un poco raro. Cualquier otro me habría dicho que es una locura. Veremos a ver. Soy optimista, intentamos. Y todo eso tuvo éxito. Al final, esto pero significa otra cosa más, que hay un psefisma, un decreto que se delibera de realizar pinacchia de este tipo, segundo una cierta idea, un modelo, quizás un pequeño modelo, un esquema, quizás un esquema gráfico, de realizar, digamos, los primeros 24, 22, uno de reserva, ¿no? 22, Creloteria, hay un nombre, tiene un nombre, y después hay que hacer y realizar las pinacchia, que es un neologismo, pinacchion, ¿no? En madera, digamos. Bueno, hay que asignar una suma de dinero y individuar un escultor, un escultor de piedra, ¿no?, capaz de realizar objetos de esta manera, de manera funcional, y también un laboratorio, ¿no?, un taller de madera para realizar las pinacchia. Y además se necesita que un secretario se encargue de verificar, de controlar que todo eso marcha. No solo de explicar a los demarcoi que ahora vamos a realizar los pinacchia, y de una manera se va, digamos, en este taller se realizan los mismos pinacchia por todas los más o menos 150 demoi de Atenas, ¿no? Y cada demarco necesita irse al taller con su secretario con la lista de los 50, 30, no sabemos, digamos, ciudadanos habilitados a cumplir con la función de jueces populares. Y se realizan estos 42, digamos, tarjetas para los 42 jueces populares de nuestro demo, los jueces ciudadanos de nuestro demo que son autorizados, que pidieron, que tienen los requisitos necesarios para cumplir con esta función. Esa es una. Y finalmente se trata de explicar, igualmente el demarco necesita explicar a sus ciudadanos que, diciamo, te doy este documento, es el tuyo, hay que preservarlo con cierto cuidado. Cuando se reúne el dicasterium y quieres participar y te invito a participar, hay que ir al dicasterium con el pinacchio, no olvidar que si olvidas el pinacchio no haré nada. Es una cultura que se delinea, que se estructura, que se forma, se comparte y que desde una cierta data se posee, es parte de la cultura política de los ciudadanos. Y esto me parece un evento extraordinario y creo que se podría hablar
de la primera máquina política en la historia de la humanidad, en la historia de la vida pública, ¿no? No creo que hubiera otra. Porque, por ejemplo, en el caso del ostracismo no había una máquina política, ¿cierto? Bueno, un fragmento de cerámica se escribía Temístocles, ¿no? Pero no, la cesta es anónima, ¿no? Como la cesta donde se ponen varios pinaquias. La primera máquina política en la historia de la humanidad. Yo digo, hablé con José María de un proceso de hibernación de dados culturales importantes. En mi sentido, uno es este. En una facultad jurídica se debería hablar siempre de la primera máquina jurídica, ¿no? Porque es cultura jurídica. Pienso, ¿no? Que es normal, no hay esta costumbre, pero es algo que merece ser conocido, ¿no? Ahora tenemos, digamos, el lector de tarjetas, ¿no? El lector de tarjetas que uno lo pone y te reconocen. Es una máquina política un poco más moderna, pero la tarjeta, la idea misma de tarjeta, que fue descubierta, ¿cuántos años? 40 años, hace 40 años, menos de 40 años. Anteriormente no había la carta, la identificación sur papel, en papel, el pasaporte, ¿no? La carta, no había. Bueno, tiene un precedente ilustre, los tiempos de Aristóteles, pero los comentadores, los lectores de Aristóteles no lo saben, no se dan cuenta de una cosa tan significativa, en mi sentido, ¿no? Mi sentido, digamos que se debería. Bueno, todo eso supone gente competente, gente que tiene una cultura administrativa muy desarrollada, cuanto menos en la administración de la ciudad, los tesmótetas, los sagramateis, que son gente que saben imaginar a partir del nada un aparato tan complejo y no extraño, no extravagante, ¿no? muy proporcionado con lo que que la sociedad podía requerir y apreciar, ¿no? Decir, bueno, esto es bueno, es muy bonito, esta es la cosa. Voy a mencionar este objeto igualmente, que es la Psefos. El juez tiene dos objetos de este tamaño en bronce, solo que uno tiene el cilindro lleno, como se sabe, y otro el cilindro vacío. Y la letra, y aquí Psefos de Mosia. Yo lo realicé por mis alumnos, ¿no? ¿Y por qué? Porque el juez popular no cumplía con una función absolutamente elemental, es decir, sí o no, culpable, inocente, digamos opciones elementares, ¿no? Y esta opción se realizaba a partir de una cierta data con estos objetos en bronce. Cada juez tenía dos objetos de este tipo y se realizaba como una procesión, cada uno con nuestros objetos tenidos de esta manera, que no se ve si es lleno o no es lleno, y había dos cestas, la cesta de los votos y las cestas de los objetos no utilizados para votar, no válidos para el voto. De manera que eso, digamos, la derecha, en la mano derecha tienes el voto verdadero, en la otra el residuo, y los pone.
y al final se hace la cuenta, cuántos llenos, cuántos vacíos, ¿no? Es igualmente, digamos, es un poquito menos máquina de la máquina, porque esta es una máquina, esto es un objeto bien hecho, es un poco diferente. Igualmente uno podría decir que la clepsidra es una máquina, pero la clepsidra es una cerámica donde pasa un poco de agua, ¿no? Digamos, como no merece el nombre de máquina, ¿no? De máquina con funciones administrativas, jurídicas, es un reloj, ¿no? Un reloj que yo puedo tener este reloj en mi casa, ¿no? Sí, tiene una función, pero digamos esta es máquina en un sentido más eminente. Bueno, mi problema, en mi ponencia tiene un sobretítulo Hos técnicos. ¿Cuánto? Como técnico es esto. Pero yo hablo de una polis quizás sin profesionales del derecho. ¿Dónde están los profesionales? Se ve que habían profesionales del derecho, ¿no? Pero ¿dónde están? ¿Quiénes son? No se ven, pero sobrevivió un gran corpus de inscripciones áticas que igualmente bastante incomparables desde el punto de vista cualitativo. Se trata de inscripciones muy diferentes que nos permiten hacernos una idea del inmenso trabajo que se llevaba a cabo para producir todos estos documentos, pues este es otro capítulo, para llegar a producir un psefisma. Había un itinerario muy complicado, verdaderamente bastante largo y complicado. Y antes que nada con un Amtssprache, con un lenguaje apropiado. Y esta es la maravilla de estos documentos, que se ve que son realizados con una Amtssprache, como se necesita. Este especialista de Copenhague, Hansen, estima que la Eclesia de Atenas llegaba a producir unos 400 psefismatas al año, más o menos, es decir, una cantidad impresionante de documentos, y este es el itinerario básico, propuesta por escrito realizada por un miembro de la Bulea. Se requiere que un buleuta hace la propuesta de psefisma, de manera que si yo soy un privado, tengo que pedirle al señor buleuta, sí, por favor, si le gusta, vamos a ver si se puede montar una propuesta de psefisma, y quizás que vamos a escribirlo, quizás necesitamos de un grammateus amigo para formular exactamente el documento. Posibilidad de enmiendas. Los colegas de la Bulea dicen sí, ¿por qué no? Pero hay que añadir, hay que reescribir esta parte. Y a veces, si el decreto es importante, hay el comité de redactores, los subgrafeis, encargado de preparar un texto diferente de la propuesta original presentada por el buleuta, ¿no? El buleuta, el ciudadano buleuta, pensado para asegurarse la mayoría de los votos. Una vez obtenida la aprobación de la parte de la Bulea, los textos eran casi definitivos y se llamaban ahora probuleumata, el probuleuma, es decir, una propuesta de decreto que ya había pasado la Bulea, estaba con el acuerdo de la Bulea. El problema, bajo la responsabilidad del Grammateus des Buleas, uno de los secretarios más importantes, ¿no? El secretario general de la Asamblea de los 500, se encargaba
de recibir el texto aprobado por la Asamblea y pasarlo a su colega secretario de la Eclesia, el Grammateus des Ecclesias, para la fase successiva. En esta fase el problema podía perfeccionarse ulteriormente y siempre había el antigrafeus, el proponente, el mayor interesado, se imagina, ¿no? Es verdad, que trabaja con el epistates, el presidente de la Asamblea de los 5.000, para llegar al texto que se pueda proponer a la aprobación de la Asamblea, porque la Asamblea no tiene tiempo para discutir, sí, un poco, un discurso, dos discursos y nada más, salvo casos absolutamente excepcionales, de manera que se necesita un texto ya bastante, ¿cómo se dice?, maturo en italiano, no sé, maduro, bueno. Y finalmente hay la aprobación, tenemos el decreto. ¿Qué pasa después? El decreto pasa a manos del Grammateus des Ecclesias, el cual se encarga de la copia original y de las copias. Una copia va al Metron, a los archivos del Estado ateniense. La otra copia va al escultor, que es tenido a imprimir, a realizar un documento exactamente igual y tiene su hipogrammateus, su subsecretario, que va a ver exactamente lo que pasa con el escultor, va a verificar que la stele litine, la stele en piedra, sea realizada, o a veces varias steles que se ponen en diferentes lugares, sean realizadas de la misma manera, con el mismo texto exactamente. Y además a veces hay, y yo tengo un caso, veremos, y este texto tiene una forma normalizada, que empieza a veces con la palabra theoi, ¿no? Que es una referencia genérica, no necesaria a la divinidad. Y después, edoxen tebule caitodemo. Esta fue la opinión de la Boulé y después del demos. X epritaneue, digamos, Pérez Collados epritaneue. Y fue no Pérez Collados. Esta es la tribu que tiene la Britannia durante 50 días. La tribu, discúlpeme. Después, algo el Grammateus que preparó, definió el texto materialmente, es vero, en un documento, no sabemos si de papiro o de qué. Y después, otra persona, Pérez Collados, que epistateue, fue el presidente de la Asamblea, de la Eclesia. Y otra persona, Erque, fue el arconte epónimo, y sabemos en cuál año tuvo lugar la. Y finalmente, otra persona, usted Eipe, hizo la propuesta. Hizo la propuesta. Esto, digamos, esta es la formulación estándar que presupone, naturalmente, la profesionalidad, una profesionalidad y, claro, Amtssprache perfectamente evidente. Y hay, pero a veces el decreto no es tan bien hecho como se presume. Digamos, el Buleuta que dio comienzo a la procedura no es satisfecho
y se realiza otro decreto con una enmienda. Y aquí hay igualmente una formulación estándar. La persona que lo propone, el que EIPE, ¿no? Escribe Tamen alla cataper tebulé, y después el resto. Es decir, todo el resto está bien como fue decidido para la asamblea a su vez, en su tiempo, todo el resto. Pero hay que añadir algo. Yo aquí había seleccionado una inscripción del año 408 y 7, en la cual el problema es elementarísimo. Se trataba de un decreto de proxenía, de honorar a un extranjero, y el nombre del extranjero fuera aproximativo, como decir, nosotros a veces digamos Ciro, de Siria, no es bastante. Y se pone decir, no es, en este caso, Schiatio, del isla de Schiatos, sino Oiniades ton Palaischiatio, bla bla bla. Hay que precisar porque este o no, el título de próxenos, si no indica exactamente mi nombre, no me identifica exactamente, crea problemas, no lo puedo utilizar. Es interesante esto. Y bueno, esto para decir que tenemos, ¿no? Toda una procedura de registración de los documentos, del archivio, y todo un montón de secretarios encargados de asegurar esto, digamos, este largo itinerario desde la propuesta hasta el documento en piedra y su copia en el archivo. Como se sabe, en época imperial, un cierto Favorino fue capaz de descubrir a Atenas el texto original del documento de acusación contra Sócrates, que no es exactamente idéntico a lo que Platón y Jenofonte nos reproducen. Hay algunas pequeñas diferencias, hay gente que trabaja sobre esto, no es nada de impresionante, pero se encontraba el documento original dejado por el Grammateus, encargado de ponerlo ahí. Otro detalle de cierto interés es la procedura para devenir buleutes. Digamos, usted es el buleutes de nuestro demos. De nuestro demos más o menos 4 buleutai. Este año tenemos 4 buleutai. Uno es usted y después hay otros no están aquí, ¿no? ¿Qué ocurre para llegar a decir que usted es buleutes de nuestro demos el año próximo? Es una procedura impresionante, pero 139 o hasta 142 demos. Esta es la cantidad de los demos, ¿no? Y si se trata de hacer un 5.000 buleutai, más o menos, ¿no? Son 500 buleutai, 400, sono 3 o 4 cada demos. Algunos tendrán 5. Sería la buleta equivalente al Senado, más o menos, ¿no? Sería parecido al Senado, ¿no? Sí. Sí. Más o menos. Ahora, ¿qué pasa? Formación de la lista de los candidatos, lo cual implicaba decidir si aceptar o no la autocandidatura, en caso de que esta persona no fuera válida o tenía problemas, ¿no? Que hubieran procesos pendientes o mismo atimía. Sería absurdo ya designar una persona atimos como buleuta de nuestro demos, ¿no? Atimos es pobre, ¿no? No, atimos no. Fuera de la ley.
condenado de manera severa. Una persona ahora que tiene la pena fuorilegge, ¿no? Es decir, cuando uno no puede cumplir con funciones públicas, es una sentencia. Si hay una sentencia de atimía. Esta es la lista, de manera que no es una lista inmensa, ¿no? Una pequeña lista de personas que se pueden candidatar, que tienen cierta sorteo de la persona y de su sustituto, el epilacón. ¿No? Sorteamos 3 personas y un epilacón. Y dogimacía de los sorteados, es decir, el rito de examinación para ver si son dignos. Y esta fue, digamos, Aristóteles en particular y otros documentos nos dan un detalle muy cuidadoso, muy detallado de la dogimacía, que es bastante complicada. Digamos, el candidato, el sorteado, declara que es una persona irreprensible, que tiene una vida privada excelente, que respecta a los muertos de su familia y pasa al cementerio de Atenas todas las veces que se necesita, y que es una persona esplendida. Pero sobre este momento hay la persona, el titular de este proceso, después de toda esta ritualización, pide si alguien hay algo que objetar contra esta persona. Y esto podría ser un problema, de manera que si el epilacón es poderoso y quiere devenir buleuta, podría, no personalmente, pero pedir a su amigo de contar un hecho sobre esta persona que produce una indignidad, declaró el falso, porque ocurrió esto. Y la dogimacía no tiene éxito. Esto, de manera que es una procedura bastante importante. Ahora, otro detalle, se necesita gente competente que sepa qué hacer, y en cada de los 140 demos se realice la misma dogimacía, con el mismo mecanismo. Además, hay lo que nosotros llamamos verbale, una nota que cuenta lo que ocurrió el día hoy, siendo de Marco. Usted se eligieron y siendo presidente de esta dogimacía, usted se realizó el sorteo, se candidaron 6 personas, se realizó este sorteo, 3 elegidos y 1 epilacón, y se realizó la dogimacía, y todos los elegidos fueron aprobados. Y este documento llega a la corte, o no, al oficio, al secretario de la Bullet. 139 o 142 documentos uniformes, estandarizados, que llegan, ¿no? Bueno, el demarco, los trabajos del demarco. El demarco, cada demarco tiene un trabajo inmenso, que yo hice una lista parcial, evidentemente, è vero. La realizzazione dell'Exarchicon Grammateion e dell'Ecclesiasticon Grammateion son 2 listas diferentes, una que no recuerdo exactamente cómo, y la otra, el Ecclesiasticon Grammateion, es la lista de los ciudadanos que pueden participar a la eclesia, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Que hay admisión de los jóvenes, anulación de los fallecidos, de los desaparecidos, de los átimoi y de los otros condenados, ¿no? De los exiliados. Hay toda una gestión de este elenco, de este grammateion de cada demos, y una gestión más o menos uniforme, siempre porque
140 demos, de manera que no se admite que un cierto demos no tiene como se necesita este documento. Pero hay redacción y actualización de la lista de los demotei más ricos, los pentacosios medimnos, 1, 2, 5, que pudieran ser obligadas a asumir costes extraordinarios. Redacción y actualización de la lista de los hoplitas y de la lista de los caballeros, por separado. Realización y actualización de la lista de los marineros, incluso los asignados al barco A o al barco B. Realización y actualización de la lista de los inválidos. Realización y actuación de la lista de los fallecidos durante la guerra y de sus huérfanos menores de edad y también de los inválidos, como decía. Igualmente, informe sobre el dinero distribuido entre los órfanos de guerra y los inválidos. Y también informe sobre el dinero distribuido entre los jueces populares, los que participan en la iglesia, los pobres que asistían a ciertos espectáculos, los marineros, todo una redacción y actualización de su propia contabilidad, dar cuentas y pedir cuentas de cómo cada demos y sus funcionarios utilizaron el dinero público, con varios documentos, digamos, no solo un documento, es toda una documentación, digamos, ¿no? Se trataba de una producción de primera línea, utilizando papiro u otro material relativamente efímero, y como cada uno de estos documentos necesitaba ser redactado siguiendo el mismo esquema, una maquinaria semejante suponía la necesidad de contar con gente competente, sobre todo en la materia. Yo terminaría esta primera parte, si me se permite, dentro de un minuto, porque quisiera añadir solo otra cosa. Un estudioso inglese, en un libro del 1987, nos da este informe, que el demos de Eleusis tenía su propio eutinos, que sería un controlador del dinero, de los gastos, del utilizo del dinero, y algunos sinegoroi, algunos abogados, un demos. El demos de Mirinunte tenía su propio logistes, que es otra persona para problemas de fiscalidad, de uso correcto del dinero público, y además un proedros, un presidente para reuniones al interior del demo, un antigrafeus, un responsable del archivo de los documentos oficiales, de los actas, ¿no? Un escritor, y un sunegoros, un abogado. El demos de Halai Axonides tenía dos paredroi, como dos vicedemarcos, ¿no? Asistentes del demarco. El demos del Pireo tenía un comité de epitimetai y un grupo de oristai, es decir, epitimetai encargados de evaluar los precios cuando hay problemas con los barcos que llegan, que parten, y otro de establecer los límites territoriales, por ejemplo, donde termina lo que pertenece al mismo demos y donde empieza la propiedad de un particular. El demos de Acarna tenía su propio antigrafeus. El demos de Ramnunte tenía algunos epimeretai encargados, genéricos, y igualmente un nomofilajes, gente que sobreentiende, inspector de los reglamentos. El demos de Exone tenía sus síndicos, abogados, para... El demos, de Epiquefisia tenía sus categoros, otros abogados encargados de la acusación por parte del demos. Y todos demos tenían su propio querux y a veces varios queruques, los heraldos, que daban comunicación a los ciudadanos, ¿no? De manera que un demo, y además los esclavos, un demarco tenía un equipo muy largo de colaboradores, de subordinados, de gente que tenía un pago, digamos, mensual, ¿no?
o anual. Y digamos que era el jefe de una burocracia local bastante larga. Más o menos se piensa que no menos de 3.000 personas estaban empleadas a cargo de los demos, de personas más calificadas, sin pesar a los esclavos, ¿no? Y había esclavos. Esclavos públicos, esclavos públicos, ¿no? Sí, al servicio del Estado. De manera que hay, una vez más, tenemos una máquina imponente, muy pesada, muy compleja, a la cual trabaja una cantidad impresionante de gente, detrás de la cual hay cabezas muy bonitas para para establecer el estándar, ¿no? El suyo Demos necesita que tenga este tipo de documento, no se admite, todos lo tienen, pero suyo no. Es necesario, no puede, hacer obstáculo, se debe realizar, si no vamos a hacer un proceso en contra de usted. Este es un poco, los preliminares de esta charla, sobre la cual yo terminaré. No sé qué pensar, digamos que termino, es todo. 10 minutos y luego seguimos una segunda parte. Espero que se entendían bastante. Sí. No tanto. Hacemos una de media hora. No tanto. Empezamos ya y así empezamos la segunda. Como crees, sí. Dopo facciamo il Está bien. dibattito. Bueno, sí, digamos que pasamos gradualmente de una cantidad de datos, ¿no? De informaciones separadas, ¿no? Que se acumulan a una organización de todo gradualmente. Empezaré con un Aristófanes. En las Tesmoforias Susas tenemos la frase de un personaje de sexo femenino que va a leer el texto de una propuesta de decreto de psefisma con la frase: esto es lo que fue decidido por la Bule de las mujeres. Timoclea fue presidente, Lucila fue secretaria, Sóstrata hizo la propuesta y hay la propuesta. Y a otra mujer, poco después, termina su discurso diciendo: voy a formular el resto junto con la secretaria, metas tes grammateos, que es, digamos, una confirmación casi un siglo antes de Aristóteles, ¿no? de estas cosas. Bueno, pero el grammateus se elegía cada año. Es decir, que no había un cursus honorum de los grammateis. Cada año pudiera servir como grammateus en una función u otra y el año próximo nada, ¿no? Nosotros digamos que el grammateus fuera precario, ¿no? Y no hay exactamente una jerarquía, pero tenemos el hypogrammateus, el subgrammateus, digamos, colaboradores del grammateus titular, y el grammateus titular. Además, tenemos, digamos, el grammateus de la Eclesía y de la Mule, que son las figuras más... y además es el grammateus de los arcontes, que es uno de los arcontes. El secretario del colegio de los arcontes tiene una tal importancia que, aunque siendo grammateus, tiene el título el mismo de arconte, junto a los arcontes, a los tesmótetas, ¿no? Uno de los 10. Y está bien. Demóstenes habla del salario diario de un hipogrammateus y escribe en la Mediana que este salario equivalía a 2 o 3 dracmas, cuando sabemos que un juez popular y un marinero recibían media dracma por día de servicio activo. De manera que 2 o 3 es
de 4 a 6 veces un pago para ser hipogrammateus, un pago no malo. Y finalmente en otra oración leemos: ahora que el decreto ha sido leído, Demóstenes, usted puede darse cuenta de la profesionalidad de la persona que lo escribió, hos técnicos o grafon, el que lo escribió, hos técnicos, ¿cuál profesionalidad? Y lo escribió, atención, anulando, es decir, no mencionando la fecha indicada por las leyes, es decir, haciendo algo de ilegal. Fue habilísimo el manipular la mención de la ley sin decir nada de algunos detalles calificantes, de manera a dar una impresión distorsiva de lo que pasa. Por su parte, en las aves de Aristófanes tenemos la figura del psefismatopoles, el vendedor de decretos. El vendedor que ofrece al ciudadano simple la posibilidad de esbozar un decreto, después hay que hablar con el demotes, con el buleuta, para digamos, iniciar, dar comienzo a todo el procedimiento. Y Demóstenes, otra vez, y Aristófanes, digamos, 420, 400, Demóstenes 350, 320, casi un siglo después. Hay una correspondencia impresionante porque Demóstenes escribe: hay retóricos malditos que escriben cualquier cosa, psefismatográficos que escriben cualquier cosa, personas detestables. Estos son detalles, en mi sentido, absolutamente significativos, porque digamos, nos dicen lo que pasa. Nos dicen que no había el prestigio en los que tenían cabeza y estaban digamos, en posición apical en la máquina organizativa ateniense. No había la profesionalidad, había gente competente, con cabeza, pero la sociedad no reconocía el prestigio de esta gente. Y tenemos otro detalle significativo, pequeño, Xenofonte, memorable, nos habla de Glaucón que pretende entrar en la política sin la preparación que se pensaba necesaria. Y Sócrates lo insta a prepararse de manera adecuada. Bueno, no se habla de libros, ni tampoco de un viejo Gramateus al cual pedir una ayuda o una indicación, ni tampoco a un viejo Buleuta. Nada, o de Marco, a un viejo de Marco tiene una competencia larga, ¿no? O no sé, como hemos visto varias figuras, un abogado, uno de los Eutino y un Antigrafeus, un poco de gente profesional. La gente se trata eventualmente de ir a la escuela de Sócrates, que no tiene toda esta competencia. Estas son evidencias, en mi sentido, muy preciosas, que vienen de Aristófanes, de Demóstenes, de Xenofonte, ¿no? Y que son coherentes con el silencio sobre los libros, sobre los tratados, de los cuadernillos, como que se pudiera imaginar, y sobre los cursos. No hay alumnos, no hay maestros de esta cultura administrativa que es hoy, finalmente, es el derecho de Atenas. No hay nada. No hay nada, a pesar del hecho que hablamos de una época en la cual se publicaba muchísimo, ¿no? No menos de 20 o 25 obras teatrales
digamos, en papiro cada año, y tenemos la prueba de esto, que en el caso de las nubes de Aristófanes, a nosotros fue transmitida una versión revisada por Aristófanes, y no revisada perfectamente, que pensada para una segunda réplica de las nubes 4 años después, el 323, que no se realizó. Esto significa que las nubes se conocían como texto, y no solo como espectáculo realizado al teatro. Y en la apología de Sócrates de Platón se habla del libro de Anaxágoras y de otras cosas que se podían encontrar fácilmente al mercado de Atenas, al precio máximo de 1 dracma, es decir, a un precio muy barato, libro, papiro, ¿no? Y es interesante ver que Demócrito escribió una cantidad increíble de libros, libritos, cuadernillos, de textos sobre los argumentos más diferentes, pero nada sobre el derecho. Y hay cosas que no voy a detenernos demasiado, pero por ejemplo, en las aves de Aristófanes, hay más de 100 términos para hablar de tipos diferentes de pájaros. Y se habla hay una parodia de un especialista de pájaros, un cierto Tereas, lo que es la prueba indirecta que hubo un tratado de ornitología, más o menos, de manera que hay tratados sobre todo, con una excepción, la vida pública de ley. Y digamos que otra evidencia es Platón. Platón en las leyes nos habla, en las leyes es su último libro, finalmente se habla de leyes y se realizan leyes. Platón tiene esta característica que fue estudiada en algún momento, de incluir en sus leyes unos 160 propuestas de normas nuevas formuladas según la Amtssprache, por Platón mismo. Uno se imagina la revelación de esta cultura jurídica del gran filósofo, ¿no? Que tiene más o menos 80 años, que un prestigio inmenso. ¿Y qué vemos? En el libro quinto, 4 regulaciones en materia de patrimonios inmobiliarios y moneda extranjera. En el libro sexto, 2 normas sobre las conductas de los guardianes y 3 sobre los guardianes de campiña y 9 sobre el matrimonio y las fiestas y los niños. Argumentos heterogéneos. En el libro séptimo, 2 normas sobre las fiestas y las escuelas. En el libro octavo, 13 normas sobre agricultura y 2 sobre las ocupaciones de ciudadanos y extranjeros. En el libro 9, 5 normas sobre los robos y 12, estos verdaderamente muy elaboradas, sobre homicidios, suicidios, lesiones y ataques. En el libro 10, 5 normas sobre la impiedad. En el libro 11, 33 normas sobre, digamos, de derecho privado. En el libro 12, unas 12 normas sobre temas diversos como la deserción, los bienes robados, la corrupción y la conducta incorrecta en situaciones de la vida pública. Conclusión, un caos, una falta de competencia, de cultura jurídica por parte de Platón, que es bastante impresionante, ¿no? Bastante impresionante. Y por otro lado, hasta Aristóteles tenemos solo textos de cultura política, de debate político, donde se habla un poco de la vida pública, pero esto es todo. Hasta Aristóteles nada como textos jurídicos en sentido bastante propio. Ninguno habla de esto. Platón habla de los libros escritos por legisladores, pero gente como Solón,
son de un pasado lontanísimo, gente. Nada, este es el sentido de mi título, Hos Técnicos, la Atenas clásica, una polis sin profesionales del derecho. No hay. Y ahora sería de hablar de Aristóteles, y de Teofrasto y otra cosa, pero lo haré este viernes. Pienso que no merece hacerlo ahora. Ahora fuera, en cierto sentido, la pars destruens. Para decir que no hay. Para decir que no hay, ¿no? Para decir, sí, justamente, para llegar a decir que no hay nada, que hay un vacío, y que no se habla bastante de este vacío, es decir, que se razona como si no hubiera un vacío tan impresionante. Esto es el sentido de esta charla con vosotros, que para mí es una experiencia muy preciosa, porque tengo interlocutores. No es fácil, ¿no? No, el greca no le gusta, no es el terrible, ¿no? Es así un poco, ¿eh? Bueno, sí, bueno, porque yo para mí también es muy agradable, ¿no? Pues vivimos a la antigüedad, ¿no? Durante un rato esta mañana, ¿no? Porque lo que sí es verdad es que uno puede establecer una comparación muy fructífera, ¿no? Entre la organización de Atenas como ciudad y luego pues, que sirvió de modelo, ¿no? a la ciudad de Roma, ¿no? A la ciudad pública, ¿no? Lo que es la asamblea, el senado, la asamblea. Bueno, ahí ya sabes una cosa, que es que en las asambleas romanas el pueblo nunca tenía iniciativa para presentar, mientras que aquí sí que se ve, ¿no? La posibilidad de que los decretos provinieran, ¿no? De un interesado, de alguien que solicita, mientras que el magistrado romano monopoliza, ¿no? La iniciativa legislativa, ¿no? Y es muy fructífero en una universidad que tenga alguna curiosidad por el mundo antiguo y todo esto, pues una vez conocida, ¿no? Las estructuras jurídico-públicas de Roma y esto, pues ver toda la deuda que tienen con los modelos griegos, ¿no? La importancia de Solón y las 12 tablas, por ejemplo, ¿no? La aplicación del derecho por escrito se produce en Grecia. Las leyes de Solón, el legislador de Atenas, ¿no? Eso opera como un modelo, ¿no? Para que con un desfase temporal muy importante se produzca a mediados de 450 así. Es interesante, me parece, ¿no? Que en lugar de la ley hay una procedura. Sí, hay un procedimiento burocrático, codificado, ¿no? Una cultura procedural de ritualización que hace así. Y no se requiere más que esto, de una procedura, me parece, ¿no? Y es interesante que los tratados de Aristóteles y Teofrastos y otros tratados impresionantes, a Roma no se leyeron, Grecia no ningún. Bueno, eso parece no interesaba bastante, no había un interés muy fuerte para esa fuera una cultura jurídica tan diferente que el modelo griego no resultaba utilizable. Y hay algunas citas de Teofrasto en el Corpus Iuris, algunas 2, 3, no sé, casi nada, porque no sabe, no se ve cómo utilizar este patrimonio que se perdió. Pero yo comentaba con Estefanía justamente quizás hay un problema contrario para que se anime, ¿no? Porque para nosotros es un enigma, ¿no? Para los humanistas. Me disculpe, no entiendo bien. Para el humanista es un enigma, ¿no? La cultura filosófica o dei primi, dei grandi giuristi repubblicani, dei grandi maestri, no? Stévola, Sergio Sulpicio, no? Attilio Galo, che allo stesso tempo con Cicerone sono stati auditori, no? dei retorici, no? La cultura
La idea que efectivamente no es que los romanos han dimenticado o sean completamente, no conocen el mundo griego, porque esta cultura griega ha filtrado, ¿no? No en elementos técnicos, sino en personas, en culturas. La lógica, la gramática, ¿no? Son ciencia indispensable, ¿no? El teatro. El teatro. Las clasificatorias. Sabe muchísimos, pero este particular aspecto de la cultura No llega al tecnicismo, es llega a la cultura se dice general. que es asimétrica. Yo tenía varias preguntas en este contexto, se las hago todas. Algunos datos. La figura del vendedor de decretos, que me parece memorable, creo que ha citado de una obra de Aristófanes. Sí. Luego ya me interesará que me dé la referencia más en concreto, aún no hace falta ahora, cuando a lo largo del día. De la misma manera que creo que ha sido Demóstenes, ¿no? Cuando habla de estos retóricos repugnantes que son capaces de... porque por lo que luego diré, ¿no? Pero estupendo. Bueno, tengo la copia, es verdad, sí, pero bueno. Luego, creo que puso la referencia. Estará en la copia entonces, pero bueno, nos quedaremos con otra. Sí, Aves 1035. Nos quedaremos además con una copia. La oración 23, párrafo 201. Bueno, como tenemos copia, luego muchísimas gracias. Y así me lo apuntaré. Luego le decía, porque claro, en relación con estas cuestiones, ahora no hay tratados de derecho, ¿no? Si la obra final de Platón es semejante... Es la ley de la persona prueba es más evidente que no había una cultura jurídica propia, ¿no? Porque si hubiera una cultura jurídica, digamos, Sí, está claro. de cierto nivel, Platón no pudiera escribir algo tan superficial, incoherente. La idea de... La pregunta que hago es, cuando en antropología jurídica, hace ya muchos años, hubo debates sobre cuando buscamos el derecho en otra cultura, qué es lo que tenemos que buscar. Porque claro, si buscamos lo mismo que tenemos ahora, muy probablemente no lo encontremos y diremos que ahí no hay derecho. ¿No? Nosotros lo que buscamos cuando buscamos derecho es una administración pública con una potestad normativa, cuerpos y fuerzas de seguridad que hagan que la ley se cumpla. Y además en Atenas, como es una polis muy desarrollada, tendemos a pensar que ahí tiene que haber algo así. Y bueno, resulta que no lo hay. Entonces la pregunta... Menos eso. Entonces la pregunta que yo le hago es, claro, a lo mejor el derecho, en cierto sentido, estaba dentro de las tribus. La gestión del derecho, sobre todo del privado, familiar, del derecho de la propiedad, posesión, del derecho de buena parte de lo que es el derecho que hoy consideramos privado, a lo mejor se gestionaba dentro de las tribus. Y digo como posibilidad, porque yo soy un ignorante en esto. Ahí hay, si me permite, un detalle que merece ser mencionado en este contexto. Es decir, que la procedura del proceso tenía como consecuencia que no había ni justificación de la sentencia, porque los jurados no podían motivar, dar el motivo como los iuris perites de Roma, ¿no? Que escribían formalmente una sentencia que es una sentencia, es decir, una enunciación de carácter universal que tiene como consecuencia que usted es condenado, por ejemplo. Y además no había los precedentes, es decir, los precedentes, tenemos textos, no hay de los oradores, que dicen, os recuerdo que hace 2 años el tal fue condenado, de manera que ahora se trata de hacer
de ser coherentes y de condenar. Pero esta es una exhortación retórica, un argumento retórico, no es un argumento jurídico. Porque así, el argumento retórico es más precioso, porque dice, vosotros condenaste a Sócrates y ahora deberías condenar a Stefania, ¿no? Vosotros, que no es las mismas personas, es el dicasterio, es decir, la función pública representada ahora por vosotros, hace años para otros conciudadanos, emitieron una sentencia de condenación, y esta sentencia, digamos, es un precedente retórico, y no puede ser otro más que un precedente retórico. No, y el hecho que no está una sentencia que no viene escrita es porque además lo que se va a adjudicar es también la persona, su historia, su rol en la ciudad. Normalmente cuando conocemos oraciones con este tipo en que se cuentan los juicios, la persona siempre empieza diciendo yo soy un benefactor de la ciudad, yo he ayudado a la ciudad en este caso. ¿Cómo se puede poner este tipo de argumentación en una sentencia? Es imposible. Sería decir que la sentencia no es algo que depende de argumentación técnica, sino por mucha parte de argumentación retórica. Así que no es posible producir un texto técnico cuando lo que se va a argumentar no es técnico. Esto falta efectivamente. En Europa motivar las sentencias es casi hasta el 19, no se motivan. No se motiva. Tampoco les vayamos a pedir a ellos, ¿no? Cuando aquí en el resto de Europa, de manera generalizada, siglos XVIII y XIX, para que se llegue a decretar la obligación de que los jueces han de motivar las sentencias. O sea que tampoco... ¿Y en el derecho romano? En Roma sí. Yo creo que una diferencia sutil es exteriorizar la motivación. Exactamente. Porque la motivación yo creo que siempre ha existido. El problema es exteriorizarla, ¿no? En los responsos de los juristas a veces está la respuesta tal cual. Lo que pasa es que el jurista suele después, con los auditores, convertir la respuesta en una cuestión, ¿no? Es decir, ¿por qué crees que he resuelto así? Entonces, pero el pretor necesita que como resuelve el juez privado sugiere algo, ¿no? El juez privado lo que hace es un dictamen, ¿no? Que tiene una gran autoridad, pero no es formalmente una sentencia, ¿no? La sentencia está condicionada por la fórmula que pasan al juez privado, y en rigor no sería motivada, sino condemna, absolve. O sea que tampoco se ve que la sentencia sea más que... Lo que pasa es que ha precedido el proceso, ¿no? Ha precedido el proceso, las partes pueden ver si ha sido convincente la prueba que... Pero exteriorizar, o sea, la motivación supongamos que siempre existe, pero la obligación de exteriorizarla para poderla controlar, para poderla apelar a un tribunal superior y todo esto es reciente, que yo sepa, ¿no? O sea, es un fenómeno exteriorizar la motivación. Lo que pasa es que, yendo a lo que decía José María, creo que cuando buscamos el derecho, o profesionales del derecho en Grecia, lo que buscamos es precisamente alguien que nos diga qué debemos hacer, cómo debemos fallar, qué es lo justo, qué es lo indicado, lo que corresponde, lo legítimo, etcétera, ¿no? Y efectivamente pareciera que esto no existe, o está dejado a los filósofos, a los sofistas o a los retóricos, ¿no? El argumentar sobre qué es lo justo en el caso concreto, pero finalmente deciden en base a la equidad unos hombres que son designados al azar, ¿no? Entonces, claro, esto quizás es lo que nos desconcierta al ir porque claro, en Roma hay una clase de hombres que se dedican a decir qué es lo que se debe hacer en ciertos casos, ¿no? Y hay capitalización. Exacto. Claro. Sí, su tesis es la que conviene a los romanistas, pero también se podría, yo creo que es parcialmente cuestionable, o sea, es decir, que sí, que esto es una opinión estándar muy difundida, ¿no? El oficio de jurista nace en Roma, ¿no? La idea de que no todo el mundo puede opinar sobre el derecho, hace falta dedicarse profesionalmente, o sea, la idea del jurista profesional, mientras que en otras culturas
hombre público, el hombre con experiencia puede resolver problemas Y jurídicos. es por eso que el pretor tiene como de asistente, ¿no? ¿Cómo es? Sí, sí, el pretor, pero también el litigante, ¿no? Todos buscan al jurista para saber cómo resolver. El pretor tendrá su concilium, es un hombre importante, ¿no? Y entonces en su concilium habrán juristas que apoyan, que le ayudan, pero el litigante pues, también puede pedir al jurista una respuesta, ¿no? Un responsum, ¿no? Para el caso que Y me da, y tengo la impresión de que en Grecia, en cambio, como quien decide es un grupo de hombres escogidos del dicastilio, ¿no? La preocupación principal está puesta en cómo convencer a esta gente de que falle en un sentido u otro, y no en la de el derecho como un objeto de estudio en sí mismo, ¿no? Un desarrollo doctrinario particular. Yo cuando hago las clases mías de historia del derecho, siempre comento este encuentro de Eneas con su padre, ¿no? en el Hades, porque él le dice, ¿no? Le dice, los griegos hacen todo, las esculturas, el arte, hablan mejor, hacen todo mejor, pero nosotros hacemos... El Eneida, sí. Nosotros, o los romanos, ¿no? Ponemos leyes en el mundo y dominamos a los pueblos soberbios, ¿no? Porque pues, los romanos tienen muy claro que han hecho algo distinto de lo que habían hecho los griegos. Deberían darme la indicación. Sí. Se la dan. Es fascinante porque se encuentra, ¿no? el Eneas con su padre, que ya ha muerto, está en el Hades, porque él quiere visitarlo, está presente siempre en su misión, ¿no? Anquises, ¿no? El padre, y él le dice, ¿no? Es curioso porque le predice la historia que vendrá cuando ya ha sucedido en realidad, ¿no? Claro, evidentemente es una historia que se escribe desde el futuro, ¿no? Y como todas casi. Y le dice, ¿no? Es un párrafo muy breve, yo siempre lo leo en clase porque es muy gráfico, ¿no? Habrán otros, no dice los griegos, no lo dice, habrán otros que den vida al bronce, ¿no? Que hagan hablar al mármol, ¿no? Y demás, que predigan el curso de los astros, y se refiere siempre a los griegos. En cambio tú, y estas son tus artes, le dice a Eneas y a los romanos en general, es poner leyes en el mundo, leyes de paz, ¿no? Leyes de paz, y domar a los pueblos bárbaros, someter a los soberbios y demás, ¿no? Yo creo que los romanos saben esto, que han creado. Incluso Sí, es apologético. Sí, pero saben que lo que los distingue es que ha creado un orden y un Sí, cuerpo. A ver, si a mí me va bien, yo por una vez, pero yo no suelo hacer, no, es un Herrenvolk, ¿no? El pueblo romano es un pueblo dominador. Y ahí hay también capítulos oscuros, ¿no? ¿Verdad? Pero que, bueno, no sé. En la antigüedad pues es evidente el papel de un pueblo que por naturaleza o por la coyuntura se ve, ¿no? Impulsado, ¿no? A una misión, si quieres, o como quieras llamarlo. Pero yo lo veo también luego en el derecho que sigue, que adoptan los griegos también, es el derecho romano helenizado, no solo por una imposición, sino que, claro, pero lo adoptan porque... Las escuelas orientales son clasicistas, son entusiastas de la cultura romana, sí. En ese sentido, ¿no? Es otro momento, yo creo, el mundo. Es muy complejo, ¿no? Tú te sitúas en Beirut, en Constantinopla, ¿no? En Antioquía, las escuelas orientales, pues esta gente, a ver, han recuperado más documentos quizás de los que hay en Occidente, tienen unas bibliotecas, ¿no? Sí, pero yo me pregunto por qué la filosofía, el arte y demás triunfan en el mundo romano y esto no. Yo creo que es del mundo griego triunfan en el mundo romano
Y en cambio los griegos absorben este universo jurídico que crean los romanos. No creo que sea una cuestión de imposición política pues, bueno, o militar, porque si lo fuera, tampoco el arte o tampoco... Podría ser, efectivamente, porque he leído el trabajo de Hansen sobre la polis. Podría ser que el hecho que el derecho, no hay solo un derecho, efectivamente, también sí, lo de Atenas es más importante y lo que tenemos más informaciones, pero el derecho griego son derechos, sería decir, cada polis tiene su derecho. Y este tipo de derecho parcializado, ¿no? Particularizado, no puede al final caer estructuralmente para una ciudad como Roma, que se hace un imperio al final, que tende en su mentalidad a ampliarse y a... necesita. La estructura para un poco por dónde hacer el discurso contrario. O sea, Grecia tiene una actividad bancaria que es compleja, ¿no? Una actividad bancaria compleja, ¿no? Que funciona. Una actividad de transporte marítimo, ¿no? Amplísima, ¿no? Instituciones romanas, la hipoteca, ¿por qué se llama hipoteca? Una palabra griega, ¿no? ¿Verdad? En el matrimonio, las arras, los bienes para Ferné griega, para Ferné, o sea, hay una cultura jurídica en Grecia, pero que no se transforma, a lo mejor, en una ciencia del derecho. El derecho como práctica existe, y una práctica que no es elemental, que no es una práctica bancaria, los patentes y todo eso, de transporte marítimo, de comercio a gran escala, pero que de ahí no nace una reflexión, o sea, el derecho existe y ciencia del derecho, pues... Claro, que ese es precisamente el pero insisto en lo de antes, es que una diferencia enorme y aportación de Roma es que con los sabios el derecho supera la frontera de la tribu, la supera, y eso sí que es nuevo. Es decir, que cuando queda la justicia dentro de cada tribu, la autoridad de los padres, los antepasados propios, los mores maiorum, cuando queda todo allí, claro, no es derecho en el sentido que nosotros entendemos por derecho. Entonces buscamos derecho y parece que no hay. Bueno, es que está dentro de las tribus. Claro, cuando en Roma hay sabios en derecho a los cuales vamos a preguntarles, ¿no? A ver qué opina Modestino de esto, ¿no? Y lo que dice Modestino además se registra y... Claro, ya es un salto, pero no es que no hubiera derecho en Grecia, claro, es que si está dentro de las tribus, está dentro de las tribus, no es algo que atañe a la polis, ¿no? Como tal. Pero bueno, dentro, si estamos en un comercio mediterráneo, es gente que se sujeta a las mismas reglas. O sea que, pero no hay ciencia. Sí, no son aislados, aislados y luego sí que hay derecho político, porque el profesor Rossi siempre dice, no, hay un procedimiento para la cosa pública, lo que trasciende a las tribus, a eso sí se regula. Digo, es una... Puedo tirarme piedras contra mi tejado, ¿no? Porque claro, uno dice esto que es el derecho como una cosa alemana esta de la isolierung, ¿no? El isolamiento del diritto come oggetto di reflexione, ¿no? La figura del jurista es una cosa romana. Sicuramente, ¿no? Sicuramente, pero en el seminario este de Derecho Romano de Múnich, en Mónaco, Leopold Wenger, ¿no? La ciencia de la antigüedad, él pretendía estudiar conjuntamente Derecho Romano, Derecho Griego, Derecho Cuneiforme. Era en aquella época, los años 30, eruditos, ¿no? Kosaker, que es tan importante para nosotros, ¿no? Europa y el derecho romano, pues era un gran estudioso de los derechos cuneiformes y de los hititas, que nos resulta algo exótico, ¿no? O sea que ¿Tú piensas que hay una compenetración, digamos, mayor entre el derecho griego y el derecho romano? Bueno, una compenetración existe, ¿no? Existe, sí, pero mayor de lo que pensamos. O sea, que Grecia tiene un derecho sofisticado, creo yo, porque si no, no había comercio, no había bancos, no había bancos. No, había un sistema. Pero
quizás por mi ignorancia no tiene una ciencia del derecho. Esa metarreflexión que decía tan interesante, ¿no? O sea, tiene normas, una actividad legislativa de las asambleas mucho más rica que las asambleas romanas, legislan permanentemente, pero dicho por un lego, no en la metarreflexión, convertir eso en una quizás no lo consideran muy importante. Sí, pero esa es la impresión que me da. Sì, o che simplemente, sì, poi devo anticipare lo che va a dire Rossetti, che non hai algo di tecnico, sino hai algo in letteratura. In letteratura hai, diciamo, nella letteratura c'è una forma di sapere giuridico, no? Nelle retoriche, nei testi, anche se non c'è un sapere strettamente tecnico. È una pratica che non arriva, cioè arrivano i testi, diciamo, umanistici, no? Più di letteratura, ma non arriva ad essere un testo tecnico, manca il testo tecnico. Ma anche la cultura dei filosofi non contribuisce. È impressionante questo, a mio modo di vedere, questo vuoto, no? Y el filósofo cuando escribe su obra y habla sobre lo justo y demás, pretende que el juez, el dicastillo, oiga lo que dice, tiene una pretensión práctica en ese sentido, el filósofo, en cuanto a la sentencia de los tribunales, o existe esa relación en la sociedad griega, en que el discurso filosófico sobre lo justo penetra en la actividad del tribunal, o son cuestiones que transcurren en ámbitos distintos? Digamos que esto porque empezaría a hablar de las antologías. Yo ya hablé de las antologías. La antología es la cosa más técnica que conocemos. Digamos, donde aunque podríamos ser Demóstenes que cita docenas de leyes, ¿no? La ley escribe, lee por favor, y se lee el texto de esta ley. Lee el texto siguiente, otro texto. Hay una cantidad de leyes, de firmas, y hay igualmente a los tiempos, digamos, de poco antes del proceso de Sócrates, ¿no? En 432 hay el nuevo código unificado de las leyes atenienses, ¿no? Realizados por uno que no fuera ciudadano ateniense. Lisias habla de este personaje, ahora no me recuerdo cómo se llama. Fue una tentativa de leyes unificadas, pero sin éxito importante, ¿no? Aunque el único éxito era la grafía, con la nueva grafía con la eta y la omega, pero desde el punto de vista no hay. Las antologías, algunas son un poco más técnicas, más técnicas, pero siempre es un ejercicio oratorio, una prática. Però Manuel chiedeva, no? Se effettivamente i filosofi pensavano al loro modo di poter incidere sul concetto di giustizia. Io penso di no, perché anche nelle opere, per esempio per i Nomon, no? Sulle leggi, rimangono sempre definizioni molto generiche, molto aleatorie, non c'è mai la codificazione di qualcosa. Io per esempio adesso ho scritto un piccolo articolo per dimostrare che in Eraclito non c'è alcuna formulazione di diritto naturale, mentre si tende ad attribuire a volte delle cose che non ci sono, cioè effettivamente questi filosofi non producono niente che sia realmente utile per la strutturazione del diritto, rimangono sempre nell'eticità, nella moralità, en la definición de algo que al final no es técnico para la ley, no va a influir directamente en la ley.
Bueno, pero el juez ¿No? tampoco decide en base a criterios técnicos, también decide en ese plano, por eso pregunto. No hace falta juez la ley. no hace falta la ley, por eso es que a mí me da la impresión de que que no se produce este desarrollo de la ciencia del derecho quizás porque no es necesaria, porque como se decide en el plano de la equidad o de la moral, o yo qué sé, este Di Castillo decide en ese plano, ¿para qué Sí, vamos a desarrollar una ciencia del derecho si puedes simplemente argumentar en ese plano? Si hay un comerciante o hay alguien que Ahí ya no, ahí ya ese plano no vale. lo conoce, también. conoce una práctica, ¿ves? O sea, no creo que sea una decisión aleatoria, sino que conoce una práctica. Sì, c'è No sirve. differenza. En ese ámbito no sirven los filósofos. Se quiere un precedente, seguridad, cómo se hacen las cosas. Dipende. Pues tiene razón José Luis, Pero para eso claro, no es hay necesaria una ciencia Una del derecho. práctica de alto nivel, pero que no Una deriva, práctica de alto nivel. pero que no deriva en una ciencia todavía. Pero es burocracia. Però io Burocracia, entendí lo che quiere decir Sì, Manuel. sì, sì. Claramente Había un poco los de filósofos menosprecio de la política. no, Pero pensar que el que hace non c'era filosófico, bisogno, la non gran había ciencia o necessità di stabilire lo che era morale, porque lo que era moral más noble, establecido ¿no? Como dalla ciudad, por la ciudad, tanto es vero que hasta Aristóteles tenemos la idea que lo bueno para la ciudad es lo que piensa la mayoría de las personas, de los ciudadanos. Sería decir, no se va tanto a definir éticamente y moralmente. Lo que es bueno para la ciudad es la vida de la ciudad, la sobrevivencia de la ciudad. Así por esto Aristóteles habla de la mayoría, si la mayoría somos en 6, si 4 piensan esto para la ciudad, esta es moral para la ciudad. No hay una construcción ética y moral. Bueno, en este sentido me parece interesante añadir que, como diré este viernes, ¿no? En cierto sentido todo cambia con Aristóteles y Teofrasto y otros, Demetrio Fanera. Ellos escriben más o menos 150 libros de derecho, se estima, durante 30, 40 años, mientras que comienza la helenización de Egipto. Y es una literatura panhelénica, a vocación panhelénica. La cosa absurda es que os invito a buscar, no sé, capítulos, tratados, libros, páginas de enciclopedia sobre Aristóteles, para ver qué hay sobre el comienzo de la cultura jurídica escrita, del tratado jurídico, es obra de la cabeza de Aristóteles. Vaya a ver en los libros, no hay nada. No existe un solo libro que reconozca a Aristóteles y tampoco a Teofrasto un prestigio como iniziatori della cultura, del texto, creatori de los primeros textos jurídicos. Haremos ver lo que pasa con Teofrasto. Hay un proyecto Teofrastos, hay toda una edición de los fragmentos de Teofrasto, los testimonios, bla bla bla, los testimonios de una obra Perinomon en 24 libros, con epítome en 10 libros y epítome de la epítome en 2. Si es una obra tratada como un texto político, de política. No se dan cuenta del carácter jurídico de esta obra. Y lo mismo ocurre con Aristóteles. Las constituciones de los atenienses y de otros es algo a la periferia de su sabiduría política. Sí, son tratados como textos de política, simplemente uno mira una bibliografía y se da cuenta que se habla de Aristóteles político, pero no se habla de Aristóteles como un hombre que sabía de derecho, es así, solo como político. Hibernación.
Luego me parece que vamos a seguir discutiendo en la comida. Con la comida. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.